Hola, hola, aquí estoy para presentarles el bolero igual al de niña que les presenté anteriormente. Este medida es extra grande, con 570 gramos de hilo se tejió. Está paso a paso para que lo teja en cualquier medida. También lo puede tejer como chaleco sin la manga. Está muy bonito, fácil, elegante para que lo teja y lo disfrute. Para tejer el bolero usé este hilo, es 100% algodón, tiene el mismo grosor que el brisa, es muy suave, muy bonito el tejido que queda con este hilo, muy fresco también porque es algodón. Es el nombre Elegante Nani. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi página para que vean la variedad de colores, están muy bonitos. El gancho que voy a usar es la letra E, 3.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores y la aguja para coser. Empiezo el bolero tejiendo igual que el bolero de niña. Por la parte de la espalda se mide la cadena de 8 en 8 de hombro a hombro. Aquí tenemos el inicio de la cadena, la colocamos en la costura sin estirar, donde empieza la manga y está el hombro. Y se va tejiendo de 8 en 8 la cadena hasta la costura de la siguiente manga. De 8 en 8 y ya solamente le agrega 2 cadenas y ya tenemos la medida de costura a costura para tener la medida de la espalda. Ahora yo tengo aquí 74 cadenas. Consideren el grosor del hilo. Esto es más grueso que el cristal. Es del mismo grosor que el brisa. Y tengan también en cuenta el número de gancho que vayan a usar, como teja cada persona, o muy suelto o muy ajustado el punto. Varía mucho la cantidad de cadenas y la medida que se vaya a hacer. Usted puede tejer cualquier medida basándose en la regla de 8 y 8 más 2. Voy a empezar la primera vuelta pasando 4 cadenas. Es 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente voy a tejer el punto alto. Un segundo punto alto. Una cadena. En el siguiente punto, un punto alto. Una cadena. En el siguiente, un punto alto, un punto alto. Ahí tenemos estos 5 espacios tejidos con una cadena y una cadena. El siguiente punto lo vamos a dejar sin cerrar y paso una cadena, y en la siguiente voy a tejer el siguiente punto alto y cerramos. Ahí está terminado el motivo. Vamos a seguir tejiendo. Para repetir los 2 puntos altos no vamos a contar esta cadena de inicio. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Aquí tenemos un espacio de cadena, un espacio de cadena, y aquí abajo de los 2 que están cerrados en un solo punto es una cadena que pasamos en la cadena de base. Esto lo vamos a repetir. Termino la primera vuelta. Tengo 9 grupos del punto alto con una cadena y una cadena en cada lado. Así está bien porque voy a tomar el centro. Voy a dejar 4 y 4 para los lados y tener el centro del cuello en el punto que sobra. Aquí voy a terminar la primera vuelta. Tengo 2 puntos altos y en el último espacio de cadena tejo el tercer punto alto. Y ahí tenemos la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta y en el espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos, una cadena, y vamos a tomar la primera vuelta. Al lado derecho va a ser el tejido. En la primera vuelta nos vamos a basar y esta sería la vuelta 2 al lado revés del tejido. Así de que este punto alto lo vamos a tejer por la parte de atrás. Ahí tenemos el punto alto, una cadena, y en el espacio de cadena
tejo 2 puntos altos, paso un espacio y el punto alto sin cerrar, paso un espacio y el siguiente punto alto, lo cierro los dos juntos y ahí tenemos el motivo completo. Vamos a repetir este mismo espacio sin contar este punto. Empiezo, aquí se pasa un espacio igual y en el espacio de cadena tejemos los dos puntos altos, una cadena. Por la parte de atrás tomo el punto, una cadena y los dos puntos altos en el espacio de cadena. Vamos a terminar aquí con 2 puntos altos y pasamos un espacio, y tenemos los 2 puntos juntos. Hasta ahí es el motivo. Vamos a repetir desde aquí hasta este espacio en la vuelta 2. Voy a terminar la vuelta 2. Aquí tengo el último grupo tejido. Aquí tengo los 2 puntos en un solo punto. Solamente tomo la cadena para tejer el último punto alto. Ahí tenemos la vuelta 2. Empiezo a tejer la tercera vuelta con 3 cadenas y todas las siguientes vueltas así las vamos a empezar. Le doy vuelta al tejido y aquí estamos al lado derecho del tejido. En el espacio de cadena tejo el mismo grupo de 2, una cadena, y este punto lo vamos a tejer por la parte de arriba porque estamos al lado derecho del tejido. Una cadena. En el espacio de cadena tejo los 2 puntos altos. Enseguida paso el punto y en el segundo punto tejo el punto alto pasando un espacio, tejo el siguiente y lo cierro en un solo punto. Así vamos a seguir tejiendo los mismos puntos que tejimos en la vuelta 2. Y aquí como estamos tejiendo la 3 al lado derecho y la 2 la repetimos al lado revés hasta que tengamos las vueltas que se necesitan según el espacio de la bocamanga o la sisa. Según la medida que esté tejiendo vamos a repetir estas mismas vueltas, la 2 y la 3. Terminé 20 vueltas en la parte de la bocamanga, tengo 20 vueltas en la espalda y tejí 58 cadenas. ¿Cómo vamos a determinar esta cadena en diferentes medidas? Es fácil. Tengo 20 vueltas y vamos a tejer 3 cadenas por cada vuelta. Los vamos a multiplicar. Estas son cadenas. Son 60 cadenas por cada vuelta. Y aquí le voy a quitar a la cantidad que les quede. Si son 10 vueltas por 3 cadenas van a ser 30. A esas 30 cadenas le va a quitar 2 cadenas. Aquí le voy a quitar 2 y me van a quedar 58 cadenas para la bocamanga. A cualquier cantidad de vueltas le multiplica 3 cadenas por cada vuelta y al total le va a quitar 2 cadenas. Aquí corto el hilo. Aquí tengo las 58 cadenas. Voy a tomar el espacio que tenemos, las 3 cadenas, y aquí voy a anudar el hilo y voy a empezar a tejer las 58 cadenas. Esta es la vuelta 21. Aquí tejí 3 cadenas. En el siguiente espacio de cadena voy a tejer un punto alto, lo dejo sin cerrar. En el siguiente punto el punto alto sin cerrar y los cierro los dos en un solo punto. Vamos a estar tejiendo en cada espacio de cadena. Tejo 2 puntos altos. El siguiente punto alto lo tejo en el mismo espacio,
una cadena y en el siguiente un punto alto, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está un motivo completo. Voy a empezar otro motivo. En cada espacio tenemos que tejer para empezar en la cadena de base. Son los 2 puntos juntos, cerrados en un solo punto sin pasar cadena. Aquí están los dos. Se cierra y se teje 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos en el siguiente. Aquí tenemos 2 motivos completos. En el mismo espacio tejo el punto alto. Vamos a continuar en esta forma, la vuelta 21. Ok, en la vuelta 21 hasta aquí tejí sin pasar ningún punto. Aquí tengo el espacio de punto alto con una cadena y una cadena, y en el siguiente punto tejí 2 puntos altos. Paso 1, el punto alto sin cerrar y paso 1, y en el punto alto tejo el punto alto y lo cierro. Ahí tenemos 1, 2, 3 espacios sin tejer, ya terminando la cadena, y ya los puntos siguientes son igual. Aquí voy a empezar. Tengo este grupo de 2 y 2, paso estos 2 puntos, aquí tejo el punto alto sin cerrar, paso un punto y en el siguiente tejo el punto alto y lo cierro. Aquí paso el último punto y en el siguiente voy a tejer empezando el motivo con 2 puntos altos en el mismo espacio, una cadena. Ya de aquí en adelante no vamos a pasar ningún punto. Una cadena, los 2 puntos en un solo punto, enseguida el punto alto sin cerrar y en el siguiente el punto alto y los cierro los dos en un solo punto. Ahí está. Aquí tenemos un punto en medio de los 2 puntos altos y el siguiente punto. En cada espacio tejemos el punto alto. Aquí termino la vuelta 21, tengo los últimos 2 puntos cerrados en un solo punto y en la última cadena voy a tejer un punto alto. Ahí la tejo en la última cadena, el punto alto, y está terminada la vuelta 21. Voy a empezar la vuelta 22 con 3 cadenas. Le doy vuelta. Aquí en este mismo punto de la cadena tejo el punto alto sin cerrar, paso un punto y pongo los 2 puntos en un solo punto, y en el espacio de cadena, así como hemos tejido la parte de la espalda, así vamos a tejer de la vuelta 22 en adelante. Aquí la vamos a tejer por la parte de atrás el punto alto, porque estamos al lado revés tejiendo la vuelta 22. Así vamos a seguir para terminar la vuelta 22. ¿Cómo termino la vuelta? Aquí tengo este grupo de 2 y 2 con el punto alto sin cerrar, paso este espacio, en la tercera cadena tejo el punto alto y lo cierro en un solo punto, y en el mismo espacio de cadena tejo el último punto que es la orilla. Ahí está terminado la vuelta 22. Y empiezo igual la vuelta 23 con una cadena, y en el mismo espacio de cadena tejo el punto alto, paso un espacio y tejo el siguiente punto alto y ahí lo cierro, y tejo el grupo de 2, y así voy a tejer igual en forma regular los siguientes motivos en la vuelta 23.
Tejí hasta la vuelta 28 los mismos puntos que tejimos desde la vuelta 22. Ok, ahí ya vamos a terminar los hombros. Hasta la vuelta 28 voy a tejer una cadena y voy a dejar espacio para coser este hombro. Ahí corto el hilo, hace muy bonita forma. Aquí queda bien amplio debajo del brazo y todo lo que es en el busto, todo el espacio va a resaltar muy bonita la manga. Antes de seguir con lo demás, se necesita unir los hombros. Aquí tengo el hombro al lado revés y vamos a unir este lado. Solamente voy a tomar estas dos líneas y en esta parte de aquí voy a poner la marquita. Hasta ahí va a llegar la costura. Ahí la tenemos. Ahí voy a empezar. Al lado contrario de donde está la hebra, vamos a empezar a tomar el punto y el punto en el siguiente lado. Ahí está. Al lado contrario, tomamos el punto. Es todo lo que vamos a estar uniendo, los dos lados. Aquí ya pasó. Si usted sabe unir o coser en alguna forma diferente, hágalo como usted crea que le guste mejor la costura que vamos a hacer. Así terminamos y cosemos el siguiente hombro igual. Ok, aquí le explico. Ya cosí los hombros. Ahí están los dos. Ya tenemos la medida. Esta marquita, aquí vamos a empezar a tejer el cuello en estos dos lados. Y estos dos motivos no vamos a aumentar en ninguna vuelta. Estos dos porque pertenecen al cuello. Usted se mide la pieza, no está ajustado en la espalda, no aumente. Pero si lo tiene esto ajustado, aumente de aquí todo igual el aumento que vamos a hacer hasta esta marquita. Según la talla que esté tejiendo, eso sí le recomiendo. Este primer motivo no aumente cualquier talla que esté tejiendo para que no se deforme la orilla del cuello. De esta parte voy a empezar porque esta vuelta que terminamos está al lado revés tejida y esta la tenemos que tejer al lado derecho. Y aquí voy a anudar el hilo donde tenemos la marquita de este espacio de marcador hasta este último. Repitiendo los mismos puntos, solamente les voy a indicar que son 3 cadenas para empezar el primer punto. Y empiezo en el espacio de cadena tejiendo 2 puntos altos, la cadena, todo es igual, toda la vuelta. Aquí seguimos igual tejiendo los 2 puntos. Este es un motivo completo. Este punto lo vamos a ir tomando en cuenta para la orilla del cuello. Las vueltas se van a ir tejiendo alrededor hasta que usted tenga lo largo de la espalda como usted prefiera, de ida y vuelta de marcador a marcador. Ok, aquí está. Esta es la primera vuelta que tejimos en el cuello. 29, 30, 31, 32, 33 y 34 vueltas tejí. Le voy a decir que tejí con los mismos puntos, 2 puntos altos. Esta es la vuelta 29. Tejí solamente 2 vueltas con los mismos puntos, todo alrededor, 29 y 30. De la 31, 32, 33 y 34 aumenté a 3 puntos altos, 3 y 3 en toda la vuelta, los mismos puntos. Y aquí, esto que tengo aquí marcado quiere decir que vamos a tejer los mismos puntos de la 29 a la 34. Y aquí empieza en la vuelta 31 a aumentar. Y estos son iguales porque es el cuello. Y este sigue igual tejiéndose con los 2 puntos altos. Aquí voy a poner la marca. Para este mismo punto va a seguir igual. De esta vuelta que es la 35, sin aumentar aquí, en los puntos que tenemos todo alrededor, vamos a aumentar 4 puntos hasta esta marquita que tenemos
Vamos a moverla igual que el lado que ya les mostré. Este último son los mismos 2 y 2, de este espacio hasta este. Voy a tejer una vuelta más, la vuelta 36. Terminé la 35 con el aumento de 4 y 4 toda la vuelta. Ahí está lo largo. La voy a dar alrededor toda la vuelta 36 con los mismos puntos de la vuelta 35. Terminé la vuelta 36. Aquí está esta línea que va en la orilla de la espalda, en la orilla del hombro, y vamos a poner la marquita, esta última, en este espacio siguiente, y tenemos 6 motivos completos. Ya no vamos a tejer alrededor, vamos a tejer hasta este punto. Con los mismos espacios tejemos la vuelta 37. Terminé la vuelta 37 hasta donde está la marquita. Tejí los 2 puntos en un solo punto y tejo 4 cadenas para empezar la vuelta 38 y le doy vuelta y me regreso tejiendo la vuelta 38. Los mismos puntos los vamos a tejer hasta el cuello, así como tejimos la vuelta anterior. Ahí terminé estas dos vueltas, la 37 y la 38. Aquí corto el hilo, le doy vuelta al tejido, estamos sobre el mismo lado tejiendo, todavía no lo terminamos, y voy a anudar el hilo en este espacio que tenemos aquí del punto alto. Aquí anudé el punto en este último punto alto, y estos dos motivos ya no se van a tejer. Aquí empiezo a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. En el primer punto alto tejo los 2 puntos juntos, como estos que están tejidos en la vuelta anterior, y ya seguimos igual tejiendo los mismos motivos de 4, y vamos a tejer hasta este motivo de puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4 motivos vamos a tejer para terminar la vuelta 39. Ahí terminé la vuelta 39 desde este espacio de 2 puntos altos hasta este espacio de 2 puntos altos, y estas son las vueltas anteriores que tejimos, estas dos. Voy a regresarme igual que la vuelta 38 para tejer la vuelta 40. Se tejen 3 cadenas, le doy vuelta y ya saben cómo continuar con los mismos motivos de 4 y 4. Aquí está donde empezamos esta vuelta, la 39, y terminamos aquí en este motivo la vuelta 40. Aquí terminé la vuelta 40, aquí empezamos la vuelta y se tejieron estos mismos 4 motivos como la vuelta anterior. Ahí se corta el hilo y vamos a anudarlo aquí en este punto alto para empezar a tejer las últimas 2 vueltas. Con estos 2 motivos solamente ya lo vamos a terminar el lado izquierdo. Le doy vuelta y aquí empiezo con, voy a tejer solamente 2 cadenas y paso un espacio, y en el punto alto ahí está los 2 puntos altos y tejemos este grupo y este solamente. Esta es la vuelta 41 y tejemos la 42 y terminamos. Terminé la vuelta 41. Estos 2 puntos que los tejí en un solo punto, así como estos 2 que están aquí en la vuelta. Ahí empecé la vuelta 42 con 3 cadenas y se repiten estos 2 motivos. Aquí empezamos la vuelta 41, aquí con 2 cadenas y se tejieron estos 2 motivos solamente, y vamos a continuar tejiendo estos 2 motivos para terminar la última vuelta. Termino la vuelta 42 con 3 cadenas y deslizo el punto arriba de estos 2 puntos que se tejieron para empezar los 2 motivos. Aquí deslizo y corto el hilo.
Aquí le muestro la forma que hace. Aquí está. Toda esta es la manga. Aquí es el cuello. Aquí el lado derecho va a cubrir 2 vueltas y 2 vueltas del lado derecho va a cubrir todo este espacio, y esto va a quedar caído en la parte del busto para abajo. Estas 2 vueltas que yo tejí, usted puede tejer una sola vuelta de estas 2 o no tejer estas 2 vueltas según como sea el espacio del busto que necesite. Yo para el modelo que tengo necesito este espacio porque es 42 pulgadas de size. El busto que tiene son 42 pulgadas. Y así como tejimos el lado izquierdo, vamos a tejer el lado derecho. Vamos a empezar el lado derecho del frente. Tenemos hasta la vuelta 36. Vamos a tejer 37 y 38. Igual que la parte izquierda, aquí tenemos la misma marquita colocada igual. Esta es la línea por toda la orilla de la bocamanga y colocamos aquí la marquita, y de aquí la vamos a empezar del lado de abajo para el cuello, y en el otro lado la tejimos en el lado izquierdo del cuello, la empezamos hacia abajo, y aquí va a ser al lado contrario. Tejemos las 3 cadenas, el punto alto, y terminamos en la parte del cuello la vuelta 37 y nos regresamos con la vuelta 38, y aquí terminamos con 3 cadenas en esta parte. Todas las vueltas las vamos a hacer invertidas. Ya saben cómo empezar y terminar cada vuelta. Aquí le muestro cómo está terminado. Ya tejí el lado derecho igual que el lado izquierdo. Ahí tenemos estas 2 vueltas que cubren las 2 vueltas de arriba, y como el busto es grande, esto lo abre. Desde este espacio queda abierto, solamente unen 2 vueltas y 2 vueltas de estos 2 lados, y esto queda muy bonito, muy amplio. Ahí está el espacio que tiene desde aquí, todo recto, y estira todavía más porque está con mucho espacio. Esto se extiende bastante. Ahí lo tenemos, está muy bonito. Vamos a tejer las mangas. Antes de empezar la manga les voy a recomendar que tejan sobre la orilla que tenemos aquí de la espalda, empezando aquí en la costura, porque aquí tenemos cadena. Entonces aquí está ajustado esto, está perfecto este lado. Aquí ya tejí el punto deslizado. Les voy a mostrar este lado que todavía no lo hago. Está como muy abierto, no está recta la orilla que debe de formarse. Son 41 puntos deslizado hasta aquí donde empieza la cadena de base que tenemos para la primera vuelta, y aquí termina el último punto. Se teje esto primero y luego ya tejemos las mangas. Para el lado de una manga lo empezamos de la parte de abajo del brazo hacia el hombro. En la otra manga lo vamos a empezar en el hombro y lo vamos a terminar debajo del brazo. Esto es para que sea el punto que estamos tejiendo quede al lado derecho del tejido. Deslizamos el punto. Aquí tengo 2. Siempre ir calculando que no esté muy apretado el punto, solamente que vaya en cada espacio. Aquí tejo 2 en la vuelta, en la siguiente igual 2, aquí en este 1, y así vamos a ir contándolos para tener los 41 puntos altos, para que tenga más forma la orilla. Así va a ir quedando. Ahí está la primer manga ya tejida. Son 16 vueltas y vamos a empezarla con 62 cadenas. Usted va a empezar la cadena de base en esta parte según como quiera la manga. Aquí la tenemos. Aquí se le tiene que ir aumentando. Ahí está. En los 2 lados iguales el mismo aumento, y después ir disminuyendo para que quede más ancha de la parte de arriba y más angosta de la parte de abajo. Ahí está. Está muy bonita la manga. Está diferente del punto de la blusa. Es casi igual, pero es un poquito el cambio que le hice. Quizás
con este mismo punto se puede hacer la blusa. Está muy suave este tejido, muy bonito que queda y tiene la misma vista el motivo. Sencillísimo que está el motivo de la manga. Ok, vamos a tejer las 62 cadenas. Esta cadena es múltiplo de 5 más 2. Usted teje de 5 en 5 y al final le agrega 2 cadenas. Puede tejer la manga a cualquier medida con esta regla que les doy del múltiplo de 5 más 2. Y se le va a ir aumentando exactamente así como lo aumento cada vuelta, y la disminución también la va a ir disminuyendo. Vamos a empezar la primera vuelta pasando 3 cadenas, 1, 2, 3, y en el siguiente punto voy a tejer un punto alto. Aquí mismo tejo el segundo punto alto, una cadena, en el siguiente espacio un punto alto, una cadena, y en el siguiente van a ser 2 puntos altos, el siguiente punto alto, en el mismo espacio sin cerrar voy a pasar 1, 2 puntos y en el tercero tejo el segundo punto alto y ahí está los 2 puntos juntos. Estos dos y estos dos van en un solo punto y este que va separado de una y una cadena va en un solo punto. Aquí vamos a tejer el segundo completo. Aquí está el punto, la cadena y el que sigue en un solo punto, una cadena, y vamos a tejer los dos juntos, el primero y el segundo ahí mismo sin cerrar. Pasamos 2 cadenas y en el siguiente el segundo punto alto y cerramos. Ahí está, siempre 2 juntos y 2 juntos y uno en un solo punto. Así repetimos para terminar la primera vuelta. Aquí llegó el último espacio de cadena. Aquí tengo este grupo y el último punto lo tejemos en el último punto de cadena y ahí está la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta, voy a tejer las 3 cadenas que corresponden al primer punto y en el mismo espacio donde levanté las cadenas tejo un punto alto y en el mismo punto voy a tejer el punto alto sin cerrar, paso un espacio y el punto alto y cierro en un solo punto. Ahí está el inicio de la vuelta 2. Enseguida voy a tejer el punto alto para completar los 2 puntos. Ahí están los 2 puntos, una cadena, y como tenemos la primera vuelta al lado revés, vamos a tejer por la parte de atrás el punto alto, una cadena. Siempre vamos a tejer este punto alto realzado con una cadena y una cadena de separación y un punto alto en la cadena. Así van a ser todas las vueltas. Y en el espacio del punto alto se teje el punto sin cerrar, paso un punto y en el último punto alto el siguiente punto para cerrar en un solo punto. Vamos a repetir en el espacio de cadena el punto alto y ahí están los dos, uno en el punto alto y uno en la cadena, una cadena, por la parte de atrás el punto alto, una cadena, el punto alto y aquí el punto alto sin cerrar y ahí tenemos los dos. Paso un espacio y en el punto alto y cerramos. Ahí tenemos. Vamos a repetir esto toda la vuelta 2.
Termino la segunda vuelta. Aquí está este espacio. En el siguiente punto, el punto alto sin cerrar. En el siguiente, el punto alto, y cerramos los dos en un solo punto. Así como empezamos, estamos terminando la vuelta. Y en el espacio de cadena voy a tejer los dos puntos altos en un solo punto. Ahí están los dos puntos juntos y dos puntos en un solo punto. Ahí está la vuelta 2. Ok, la vuelta 3, 3 cadenas, le doy vuelta y en el mismo punto son dos puntos de aumento. Y vamos a seguir con el motivo igual. En el siguiente punto, el primer punto sin cerrar, paso un punto y en el último cierro los dos puntos y ahí tenemos dos puntos de aumento. Así vamos a terminar la tercera vuelta. El punto alto, una cadena y aquí estamos al lado derecho del tejido por la parte de arriba, el punto alto, y ya saben cómo seguir cada vuelta. Solamente les voy a estar indicando cómo empezar y cómo terminar y estarles dando la numeración de cada vuelta. Ahí está, vamos a seguir. Terminé la tercera vuelta así como la empecé. Aquí están los dos puntos y en el último espacio los tres puntos juntos. La vuelta 4, 3 cadenas, le doy vuelta y en el mismo punto voy a poner un punto alto y una cadena. Aquí están dos puntos de aumento, el punto alto y la cadena. Enseguida, en el siguiente punto, estamos al lado revés. Por la parte de abajo voy a tejer el punto alto, una cadena, y en este mismo punto voy a tejer el punto alto y aquí, desde aquí vamos a empezar en forma regular. Y ahí está la vuelta 4. Aquí en este mismo punto se tejió el punto por atrás y el punto alto en el mismo punto, en la cadenita ahí. Terminamos la vuelta 4 así como la empezamos. Voy a terminar la vuelta 4. Yo coloco este mismo espacio donde empecé la vuelta 4 para basarme y guiarme aquí cómo terminar la vuelta. Ahí tenemos todo tal y como va a seguir. Aquí tejo en el siguiente espacio el punto alto, una cadena y por la parte de atrás tomo el punto y tejo el punto alto. Ahí está el punto alto, una cadena y dos puntos altos en el espacio de cadena. Aquí son los tres aumentos. Los dos aumentos. La cadena y el punto alto. Ahí está la vuelta 4. Empiezo con 3 cadenas y doy vuelta al tejido para la vuelta 5. Aquí mismo voy a hacer un punto alto. En esta vuelta solamente voy a dar un aumento. Ahí lo tenemos, el punto alto en este espacio y el siguiente punto alto, una cadena y el punto alto por la parte del frente y una cadena, y seguimos con lo mismo en la vuelta 5. Ahí tenemos, vamos a terminar la vuelta igual así como la empezamos. Ahí está terminada la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6. Hago dos puntos de aumento en el siguiente punto, los dos puntos en un solo punto. Aquí se pasó un espacio y seguimos en forma regular los siguientes espacios
Y así como empezamos la vuelta 6, así vamos a terminar. Ahí está la vuelta 6. Aquí tenemos este espacio igual. La vuelta 7, 3 cadenas. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto, una cadena, y en el siguiente espacio vamos a tejer por la parte de arriba el punto alto, una cadena, y aquí en medio de los dos puntos altos voy a tejer el punto alto, y en el siguiente punto el punto alto, y lo cierro pasando un espacio, el siguiente punto alto, y ahí está en un solo punto. Y así empezamos la vuelta 7 y la terminamos igual. Ahí está la vuelta 7, está terminada. La vuelta 8, 3 cadenas. En el mismo espacio de la cadena tejo dos puntos altos, un punto alto en el espacio del siguiente punto y un punto alto en el espacio de cadena, una cadena, y seguimos en forma regular la vuelta 8, y así como la empezamos así la terminamos. Aquí los dos puntos juntos en un solo punto y continuamos. Ahí está la vuelta 8, los mismos puntos así como empezamos. Ahí tenemos la vuelta 9. En el mismo punto voy a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, una cadena, un punto alto, en el siguiente punto el punto alto sin cerrar, pasamos un espacio y el punto alto y cerramos en un solo punto. Y aquí en forma regular vamos a empezar el punto alto, la cadena, estamos al lado derecho, por la parte de arriba el punto alto, y así continuamos en la vuelta 9. Vamos a repetir esto al finalizar la vuelta. Ahí está la 9 terminada, así como la empezamos. Esta es la última vuelta, la 10 de aumento, 3 cadenas, y aquí en este mismo punto voy a tejer 1, 2, en el siguiente espacio 3, en el espacio de cadena 4, una cadena, y estamos al lado revés, por la parte de atrás tomamos el punto alto, y aquí seguimos y terminamos la vuelta 10. Así como se empezó, así se va a terminar. Aquí está la vuelta 10. La vuelta 10 aquí está terminada, y aquí tenemos los últimos puntos. Aquí corté el hilo. Como tengo un hilo grueso, tengo que cortar para empezar la vuelta 11. Tenemos que seguir tejiendo por un lado y por el otro lado, y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, cortando el hilo en cada vuelta. Aquí donde terminé la vuelta no puedo tejer punto deslizado hasta este espacio porque quedaría la orilla muy gruesa. Si tiene un hilo más delgado, deslice sin cortar a este punto que tenemos los dos puntos juntos en un solo punto. Ahí empezamos la vuelta y la terminamos igual en los dos puntos. Aquí anudé el hilo arriba de los dos puntos que están tejidos en un solo punto por la parte de atrás, y empiezo de ahí. Así como vamos a empezar esta vuelta, vamos a empezar las siguientes, los mismos puntos que vamos a tejer en la misma forma. Vamos a empezar, voy a tomar este hilo para que no quede abierto,
ahí el punto para empezar son 3 cadenas y el punto que va en la cadena sin cerrar y el que va por la parte de arriba. Los vamos a cerrar estos 3 en un solo punto, una cadena, y seguimos en forma regular para terminar la vuelta 11. Aquí tomo el siguiente punto, ahí está. Vamos a terminar, y aquí al final, después de la cadena, es la vuelta 11 sin cerrar este punto. El siguiente, y donde están los 2 puntos altos, ahí se cierran los 3 puntos. Dejo una cadena y voy a cortar el hilo y dejamos el mismo espacio que en el inicio de la vuelta 11. Así como terminamos esta vuelta, la siguiente la vamos a terminar arriba de estos 2 puntos, siempre tomando este espacio de 2 en los 2 puntos en cada vuelta que vamos a terminar. Así como lo empezamos, lo vamos a terminar aquí. La siguiente le voy a dar vuelta y aquí en los 2 puntos la voy a empezar la vuelta 12 y la voy a terminar. Aquí están los 2 puntos altos cerrados en un solo punto. Aquí la voy a terminar. Así vamos a tejer las vueltas que se necesiten según el espacio que necesite de la manga. Voy a tejer 5 vueltas más aparte de esta que ya se tejió, siempre anudando el hilo. Aquí en este lacito lo anudo para que no quede la marca en el punto de arriba. Cuando lo estamos tejiendo al lado revés, así debemos de tener los 3 puntos de inicio. Por la parte de atrás tomamos este punto y cerramos y continuamos en forma regular, aquí tejiendo la cadena, el primer punto alto en el espacio de cadena, y cuando terminemos también igual por la parte de atrás el punto y los 2 puntos cerrados, los 3 en un solo punto. Ahí tengo la manga terminada con las 6 vueltas de disminución. Le muestro el lado derecho. Ahí tenemos los puntos. Aquí tengo la pieza al lado revés para coserlo desde el puño hasta el lado de la bocamanga. Así como unimos los hombros, vamos a unir las 2 mangas. Aquí le muestro la costura de la manga, la forma que tiene que ir en cada vuelta. Tiene que coincidir lado con lado. Aquí vamos a colocar la costura de la manga. Es la segunda línea, empezando de la espalda, marcamos los 2 lados igual. La costura de la manga aquí la vamos a colocar. Aquí tengo la parte revés, este es el frente. Aquí tenemos para unir la manga, está al lado derecho y la vamos a colocar así al lado derecho. Ahí está, derecho con derecho. Y empezamos aquí donde está la costura y aquí donde tenemos marcado vamos a colocar la costura de la manga en este espacio. Ponemos la marquita y ahí vamos a empezar a coser así como en los hombros y repartimos todo el punto, cada línea con la línea de la manga. Cada línea lo podemos ir marcando para el momento de estar cosiendo. Ahí ya no tiene que quedar fuera de lugar una pieza y la otra. Aquí tenemos la marquita. Así vamos a seguir marcando cada espacio para ir cosiendo. Aquí está la manga terminada. Ya tengo las 2 cosidas de los 2 lados. Aquí tiene que quedar línea con línea los 2 lados. Ahí está la parte de abajo, esta línea. Esta pequeña línea que quedó aquí en la manga también está aquí. Es la última. Aquí está la parte de la espalda. Ahí está. Lo único que voy a tejer es medio punto en el cuello. Es todo lo que falta.
Ok, aquí está terminado. Le puse un punto deslizado en el cuello, no le coloqué el medio punto. Espero que le guste, está muy bonito. Si le gustó, dele like, comparte el video. Se puede suscribir y aquí lo espero para el próximo. No se le olvide comentar y cualquier duda, aquí estoy con todo gusto y nos vemos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.